saludo del pastor de esta localidad, del hermano Betanaya. Pedimos que nos ayude. Y al igual le agradecemos la oportunidad que nos da de traer un pensamiento al pueblo. Me pueden acompañar a abrir las Sagradas Escrituras en el Santiago, capítulo 1. Santiago capítulo 1, el versículo 2. Lo tengan en la mente. Amén. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Vamos a Romanos capítulo 5. Capítulo 5 del versículo 3 en adelante. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 15, capítulo 15. Capítulo 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os de entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer una oración, hermano, para que Dios le dé la bendición a esta palabra. Padre Celestial, estamos reunidos, un grupo pequeño de tus hijos. Venimos a darte honra y gloria, Señor, pidiéndote que tú tomes el control y que seas tú el que esté hablando en esta tarde, Señor. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el sagrado nombre del Señor Jesucristo. Pueden sentarse, hermanos. El pensamiento, vamos a estar hablando un poquito esta tarde-noche. Teniendo paciencia con Dios. Fe, obra, paciencia. Teniendo paciencia con Dios. Cuando leí el mensaje del hermano Branham, la estatura del varón perfecto, y llegué al momento de estudiar lo que era la paciencia, el hermano Branham cita teniendo paciencia con Dios. Dije yo, pues Él nos tiene paciencia a nosotros. Si ella quisiera, ya hubiera venido con nosotros. Pero Él no ha venido aún, que a lo mejor todavía no ha nacido el último escogido, que Él tiene predestinado. Entonces, teniendo paciencia, dice el hermano Branham aquí en el mensaje de la estatura del varón perfecto, en la página 35, en el párrafo 233, él cita paciencia con qué. ¿Qué clase de paciencia? Lo primero es tener paciencia con Dios. Si usted tiene una fe verdadera y genuina, usted tendrá una paciencia verdadera y genuina, porque la fe obra paciencia. Cuando Dios dice algo, usted lo cree, así de sencillo, usted tiene paciencia. Entonces la pregunta del día de hoy es, todo lo que está en la Biblia, todo lo que está en el mensaje, ¿se cumple? Yo creo que se cumple y se va a cumplir. Lo que haga falta de cumplirse se va a cumplir. Usted dice,
Pues le pedí anoche a Él que me sanara y estoy igual de enfermo esta mañana. Oh, vaya, ¿dónde está la paciencia? El hermano Branham cita varios ejemplos hablando de los personajes que están en la Biblia. Uno de ellos ya lo estudiamos, que fue Abraham, padre de la fe. Dice, Dios le habló a Abraham y 25 años más tarde no había ni siquiera una señal. Él aún seguía creyendo. Él fue paciente con Dios. ¿Cuántos años esperó, hermanos? 25 años para que esa promesa fuera cumplida. Y muchas veces dice el hermano Brown aquí que oramos, pedimos a Dios que nos quite ese dolor de cabeza, esa tos, esa gripe, y si al día siguiente amanecemos peor, creemos que el poder de Dios ya no es el mismo, creemos que Dios ya no existe. Dios sigue siendo el mismo yo y por siempre. Su poder es el mismo y Él puede sanar cualquier enfermedad. Póngale a Él siempre delante de usted. Permita que Él sea lo próximo que está por delante. Usted no puede adelantarse a Él, así que solo manténgale a Él por delante. Él así lo dijo y va a suceder. Manténgale a Él delante de ustedes. ¿Correcto? Acompáñenme a leer 2 de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3. Así. Paciencia con Dios. Dice aquí en Segunda de Pedro, capítulo 3. Sabiendo primero esto, en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas amados, no ignoréis esto, para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, muchas veces podemos pensar, ya tengo 30 años, 40 años, 50 años, nací en este mensaje, y desde que nací fui a la iglesia, participé en la iglesia, siempre me han hablado que Él va a venir un día, y lo sigo esperando. El hermano Branham habla que si Él tarda en venir, estamos hablando de que si Él tarda en venir, no es que Él tarde en venir, es que Dios está esperando a ese último escogido. Tal vez alguno no ha nacido todavía. No hablando naturalmente, a lo mejor espiritualmente, a lo mejor esa persona ya nació, pero está esperando que esa persona nazca y empiece a crecer y alcance la estatura del varón perfecto y él pueda ser adoptado, que tenga ese sello de aprobación. Amén. Dios es paciente con nosotros, somos pacientes con Él. Dios vendrá por su novia, no sabemos cuándo, qué día, qué hora, pero si Él lo prometió y fue revelado a sus siervos, los profetas, Él lo cumplirá. Debemos tener fe y esa fe obrará paciencia en nosotros. Sabremos esperar su venida y si tarda en venir, tomaremos una pequeña siesta, pero cuando Él venga, Él nos levantará como levantó a Lázaro. Vamos a
a leer en Juan 11:3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por él. Ahí mismo en el 11, versículo 21. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Le está diciendo Marta a Jesús. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Entonces, si morimos, si Dios tarda en venir, tomamos una pequeña siesta. Cuando Él venga por su novia, si usted está muerto físicamente, de ahí va a ser levantado. De ahí va a ser levantado y va a haber una resurrección parte de Dios. El 11 y el 39. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Es un ejemplo de la paciencia. Jesús es el ejemplo de Jesucristo, es el ejemplo para nosotros. Entonces tuvo que tener paciencia. Cuando fueron a buscarlo, en ese momento dice que él lo amaba mucho, era una persona muy cercana a él. Él pudo haber ido en ese momento a buscarlo y tal vez orar por él, pudo haber sanado de la enfermedad que tenía, pero había un propósito ahí. La persona tenía que morir para que él pudiera ser glorificado en esa obra. Lo acabamos de leer. Cuando buscaron a Jesús, él pudo haber ido en ese momento y orar por él, pero tuvo que ser paciente, esperar. Se quedó un par de días más en ese lugar donde andaba, a que se cumpliera todo lo que Dios habría escrito. Lázaro tenía que morir. Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Tenía que pasar para que ellos creyeran en Jesús, que era el enviado por Dios. La paciencia es una virtud que cada uno de nosotros desarrollamos. Empieza cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Si la fe obra paciencia, cuando creemos que Dios existe, ¿quién de ustedes cree que Dios existe, hermanos? Todos creemos que Dios existe, ¿no? Por eso estamos aquí. Si no estuviéramos aquí, ¿para qué? Si estuviéramos alabando a un Dios muerto, pero esto es un Dios vivo. Si la fe obra paciencia, cuando creemos que Dios existe y fue hecho carne y habitó entre nosotros y pagó el precio en una cruz por cada uno de nosotros, por nuestro pecado fue crucificado. Esa fe en Cristo Jesús obró
paciencia. Vamos a Hebreos 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tal vez digan, no puedo ver a Dios, pero usted lo puede sentir en su corazón. ¿Por qué no se voltea y saluda a su hermano y le desea un Dios te bendiga? Usted puede ver ahí, cambia la cara, no saluda a su hermano, ¿no? No le desea un Dios te bendiga, la sonrisa brota al instante. En Santiago 1:2 ya lo leímos. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hermanos, ¿quién está en prueba en esta noche? Todos. Probados, ¿por qué? Por la fe en Cristo Jesús. En eso somos probados. A ver qué tan agarrados estamos a Dios. Mas tenga la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Quién no tiene pruebas? Todos tenemos diversas pruebas. Sabiendo todo cristiano, debe saber que estas pruebas son para fortalecer esa fe, llevarla a ser una fe perfecta. Esta se va perfeccionando para formar el carácter de Cristo en nosotros. Entonces, cuando llegue a usted una prueba, usted no le va a pedir a Dios que se la quite. ¿Por qué? Porque eso busca un fin, está fortaleciendo la fe en Cristo Jesús. Entonces, esta prueba es para algo. Está fortaleciendo en la fe en Cristo Jesús. Esa prueba tiene un fin en usted. Usted no le puede pedir que se la quite. Más bien pídale a usted que le ayude a soportarla y a sobrepasarla. Eso es lo que voy a pedir a mi hermano Isaí, me había pedido que me ayudara para hacer un ejemplo. Más voy a hacer unas preguntas. ¿Estás pasando por una prueba el día de hoy? Sí. ¿Has orado por esa prueba? Sí. ¿Crees que Dios puede ayudarte a superar esa prueba o le has pedido que te la quite? He pedido que me la quite. ¿Tú crees que las pruebas que pasamos como cristianos es para algo? Sí, lo creo. ¿Sí? ¿Para qué es? Para fortalecernos, para tener fe y más que nada para mostrar nuestras obras. Bien, entonces, el ser probados nos trae aflicción y dolor. Hablando de lo natural, en algún momento fuiste un niño, ¿no? En algún momento tu mamá te disciplinó, ¿no? Te disciplinó por algo. Eras un niño muy bien portado o un niño muy mal portado. Cero, bien o mal. Mal portado. ¿Alguna vez te disciplinó? Sí. ¿Recuerdas algo por el que te hayas disciplinado? Pues recuerdo que no obedecer en algo o hacer algún desorden en casa. ¿Dolió ser disciplinado? Sí. Recuerdo que sí. ¿Cuándo fue la última vez que te
sabe la forma, pero te sigue corrigiendo, ¿no? ¿Sí? Eso. ¿A quién le gusta ser disciplinado? ¿Te gusta ser disciplinado? Pues igual hay algo con disciplina. Bueno, ahora ya eres papá, tienes hijos. ¿Tú disciplinas a tus hijos? Pues tengo la esperanza de que así me disciplinaron a mí y así tiene que ser. Igual. Cuando hacen lo correcto, sí. ¿Para qué te disciplinaban tu mamá? ¿Para qué lo disciplinaban? Pues más que nada, yo creo que para, ¿cómo se llama? Explicarlo. Para que no fuera un niño descarriado, para que fuera creciendo bien. Él se preocupaba por tu futuro, ¿no? Bienestar. Exacto. Entonces ahora tú ya eres papá, tienes hijos, entonces te preocupas por ellos. Por eso busca disciplinarlo. Entonces en lo natural, uno como padre lo hace. Ahora en espiritual, ahí está un ejemplo. ¿Alguna vez has cantado esa alabanza que dice, ¿no? Que tú eres el barro y el alfarero eres? Pero él dice en la letra que él te va a hacer un vaso nuevo, pero que te va a transformar. Pero hay un proceso, y en el proceso, ¿qué dice? Que me va a quebrantar. Te va a quebrantar, y eso, ¿no? Cuando tu mamá te disciplinaba, cuando tu mamá me disciplinaba, mi mamá dolía. Afuera en el momento no lo entendía. Decía, ¿por qué me pega? ¿Quién es él para pegarme? ¿No? Pero ahora que tú ya estás grande y ya tienes hijos, te das cuenta que realmente es por algo. ¿Sí? ¿Qué te trajo de aprendizaje? Pues que todo era por mi bien, porque como era un niño, no sabía a veces lo que hacía. O sea, cosas que a lo mejor pensaba yo que estaba bien, pero en realidad no estaba bien. Y que la corrección me ayudó. Entonces, ahora que tú ya eres papá, tratas de formar a tus hijos conforme ser un hijo cristiano. Es lo que yo te inculcaba desde niño. ¿Qué le enseñas como papá a tus hijos? A que no deben de tomar lo que no es de ellos, a orar, a ser respetuosos, no decir groserías, cosas así. Pero cuando tu mamá te disciplinaba, te dolía. Pues pasaba que si decía alguna grosería o que tomaba algo que no debe de tomar, sí. Ahora te da risa, pero en ese momento No, me lloraba. es igual, ¿no? En lo natural nos duele, en lo espiritual también nos duele. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿estás de acuerdo que la disciplina bien aplicada, hablando de los serios, es para un fin, ¿no? Así es. Entonces, ahora como padre, la disciplina de tus hijos. Es como tu mamá te disciplinó en su momento. Es bueno la disciplina. ¿Sí? Gracias, hermano. Si me acompañan a leer Hebreos 12, 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a que el padre no disciplina? Creo que el hermano nos tiene un ejemplo. Yo creo que a mí, mi mamá me disciplinaba y mi papá me disciplinaba. ¿A ustedes los llegaron a disciplinar en algún momento, hermano? Entonces, lo natural, el papá disciplina al hijo, Dios también disciplina. Nos quiere transformar ¿en qué? En un verdadero hijo de Dios. Entonces, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel que el padre no disciplina?
Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, estos son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres nos disciplinaban, los respetábamos. Amén. No hemos de someternos con mayor razón al Padre Celestial y participar en su santidad. Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable. Un hermano que ahora recuerda y se ríe de esa disciplina, pero en su momento dolía. ¿Por qué disciplinamos a nuestros hijos? Porque se portan bien o porque se portan mal. ¿Por qué lo disciplinamos, Xavi? ¿Te portas mal? ¿Te has portado mal? Sí, todos nos portamos mal en un momento, ¿no? Dios nos disciplina. Que no nos guste es otra cosa, pero es para un bien. En Proverbios 3:11, no menosprecéis, hijo mío, el castigo de Jehová. No te canses de que Él te corrija, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo que quiere. Entonces, somos disciplinados porque nos ama y porque nos quiere. Por eso es que nos prueba nuestra fe en Él. La palabra menospreciar en hebreo significa tratar de huir, de correr, para no recibir la disciplina. Me pasó de preguntarle eso al hermano, pero no sé, Xavi, si que estás aquí cerca, cuando tu mamá te quería corregir, ¿en algún momento corriste? Sí, corriste. ¿Por qué? Miedo. Sí, corrimos, ¿no? Ahorita que llegue tu papá vas a ver. En cuanto llegue papá, te escondes abajo de la cama. Quieres que te vaya a ver tu papá. Entonces, cuando éramos niños, salíamos corriendo, pero siempre nos alcanzaba y nos corregía. Te ibas según tú todo el día a la calle, pero te esperaba a que regresaras. Y tú pensabas, ¿se le va a olvidar? No se le olvidaba, te corregía. En lo espiritual, no debemos correr o tratar de evadir la disciplina de parte de Dios. De todas maneras, nos va a alcanzar. Las pruebas están en el plan de Dios para formarnos, pero muchos no entendemos y solo queremos huir, correr. Ya para cerrar, 1 de Pedro 2:18. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Siervos, sed sujetos con todo temor a vuestros amos, no solamente a los buenos y humanos, sino también a los rigurosos, porque esto es agradable. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, porque qué gloria es si pecamos. Vosotros sois abofeteados y lo sufrís. Mas si haciendo bien sois afligidos y lo sufrís, esto ciertamente es agradable delante de Dios, porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca, quien cuando lo maldecían no retornaba maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino remitía la causa al que juzga justamente, el cual mismo llevó a nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida del cual habéis sido sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, mas ahora habéis puesto al Padre y obispo de vuestras almas. Entonces, hablando de la disciplina y hablando de la paciencia, ser pacientes con Dios, ser pacientes con su hermano, con su hermana, con su mamá, con su papá, ser pacientes con todos. Ese es el ejemplo que yo noto. Hablamos el domingo
del dominio propio, como Jesús sufrió todo lo que sufrió y Él no abrió su boca para nada. A nosotros nos pellizcan poquito y hablamos hasta lo que dice que la lengua es peligrosa. Con la lengua podemos bendecir a alguien, pero también lo podemos maldecir en cuanto se va. Entonces, hay que seguir la disciplina de parte de Dios, es para su bien, hermano, es para mi bien, y hay que ser pacientes con Dios, dejando que Él actúe en su momento. La venganza no es nuestra. Él tiene los tiempos de Dios son perfectos. Y Él sabe cómo, cuándo y dónde actuar. Entonces, hay que dejar todo en las manos de Dios, hermanos. Hay que hacer que actúe. Vamos a hacer una oración para despedir este mensaje. Padre Celestial, te damos gracias por este pequeño mensaje que ha traído tu pueblo, pidiéndote que le des a cada uno de ellos, a nosotros, lo que ha venido a buscar. Te agradecemos y te pedimos en el sagrado nombre de